Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 28 de abril. Mm, y hemos comentado en varias oportunidades que queremos recordar el cumpleaños del nacimiento de Alejandra Pizarnik. ¿Y quién mejor para conversar que Pablo Di Marco? Pablo Di Marco es un escritor argentino que vive en Buenos Aires, ahí en un barrio céntrico de la ciudad que se llama Caballito. Con Pablo nos conocemos hace bastantes años. Él es un gran amigo de Lubina, un enamorado de Lubina, de esta ciudad y de los amigos que paulatinamente se acercan en las tardes cuando el sol cae entre los árboles y entre las torres del parque. De pronto aparece Di Marco con su sonrisa maravillosa y con unos abrazos hermosísimos que nos damos antes de unos vinos, y los años han pasado. Pablo, buenas Carlos, tardes, ¿cómo bueno, estás? muy bien, muy bien. Cuando decías eso, sabes que pensaba que yo siento que no llegué a Bogotá hasta que no entré a Lubina. Aterrizo en El Dorado, voy a mi hotel, saludo a un par de amigos, pero hasta que llegada la noche no llegué a Lubina, yo no puse verdaderamente los dos pies en Bogotá. Y qué alegría, me dio mucha alegría encontrarte la última vez. ¿Cuándo fue que viniste a Bogotá? ¿El año pasado? En septiembre, fui a la Feria del Libro Septiembre, de Medellín y antes en pasé por septiembre. Bogotá y Cali. Presentamos tu novela en la librería, una hermosa edición de tu novela, y hablamos de todo un poco. Luego esa noche salimos a tomarnos unos tragos. Pero hoy, desde tu apartamento en Buenos Aires y del mío aquí en Bogotá, ambos en condición muy similar, eh, mm, queremos como conversar algo de la poeta Alejandra Pizarnik. Esta conversación es improvisada, pero muy especial. Y es que Di Marco no solamente ha sido un juicioso lector, admirador, un cuidadoso buscador de recodos de la obra de Alejandra Pizarnik, por ser no solamente su compatriota, su sonido en las noches en Buenos Aires, sino porque Pablo Di Marco, como yo, ambos, escribimos independientemente sin saberlo una novela sobre la poetisa. Les comento que hace algunos años lo llamé para comentarle que había terminado de escribir una novela que se llamaba Alejandra, y él me escuchó con cuidado algunos apartes de ella y me dijo: Carlos, yo estoy terminando una misma novela. Cuéntenos un poquito de esto, Pablo, y empecemos por ahí. ¿Por qué a los 12 nos dio por escribir sobre Alejandra? Ese momento fue increíble, Carlos. Sabés que yo sentí una mezcla de alegría y preocupación. A ver, preocupación porque uno siempre que se pone a escribir un libro siente que es único en el mundo. ¿Quién más que yo puede estar en este momento escribiendo una novela con Alejandra Pizarnik de protagonista? Y de pronto vos me escribís y me decís: Pablo, me gustaría que leas algo que leí. Es una novela que gira sobre Alejandra Pizarnik. Yo digo, ¿cómo es posible? Y a su vez sentí una felicidad enorme, porque si eso tenía que pasar, qué mejor que esa persona seas vos, con lo que te quiero y admiro. Así que, ¿cómo decirte? En algún punto me sentí acompañado durante la escritura de esa novela, porque sentíamos que éramos dos amigos a 7 horas de avión de distancia, subidos en el mismo sueño. Vos fuiste mucho más juicioso que yo, mucho más trabajador que yo, y la terminaste antes y ya la publicaste hace un año. Yo la terminé recién hace un par de meses. Eh, pero fue un momento muy lindo y muy preocupante cuando me dijiste: estoy escribiendo una novela sobre Alejandra. Pero como te dije, una vez que superé el shock inicial me sentí muy acompañado, fue muy lindo. Y cuando tuve la oportunidad de leer tu libro, bueno, como Eh, que me terminó a incentivar a
es como que me terminó a incentivar a cerrar el libro mío. Vos sabés que esta novela yo la tenía cerrada en un 95% y nunca la podía terminar. Y siento que tu libro me ayudó e inspiró a poder terminarla. Yo también tuve, yo también tuve mucho miedo y mucha vergüenza al mismo tiempo de qué manera yo me metía entre los intersticios de tu vida literaria, ¿sí? Y te entorpecía. Obviamente, ¿cómo era posible que un extranjero, un colombiano, tratara de meterse en la cotidianidad del porteño? Bueno, Buenos Aires es una ciudad que amo, que conozco, que la he deambulado, que conozco sus calles, sus dialectos, sus sonidos, sus olores, que conozco absolutamente muchas cosas de la vida citadina, del porteño, del bonaerense. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el señor que nació ahí, en la cuadra de al lado, cerca a Suipacha, ¿sí? Escribo una novela. Y ahora tengo un Esto que miedo decís mayor, ahora tengo un miedo mayor. esto que decís está muy bien trasladado en tu novela. Pero me resulta entendible, así como yo me siento muy colombiano, vos sos muy porteño. Así que, más allá de que es muy complejo conseguirlo, no me extraña que vos lo hayas conseguido en tu novela. Ese tono arrabalero porteño está muy bien trasladado. Y no es nada sencillo, pero como te dije, así como yo me considero medio colombiano, vos sos medio porteño, así que lo pudiste hacer. ¿Por qué escribes una novela sobre Alejandra Pizarnik? Porque vive entre nosotros, porque es parte de nosotros. Alejandra tiene una particularidad. Hay autores que son muy buenos, pero no logran salir de sus libros. Alejandra, más allá de ser una gran poeta, logró traspasar las páginas del papel. Alejandra es un personaje que camina entre nosotros, a la que se le escucha hablar. Y fíjate vos que Alejandra ya trascendió el lugar del mero buen escritor para pasar a ser un ícono. Para pasar a ser Alejandra, qué? ¿cómo? Para pasar a ser, dejo, A ser un ícono. ícono. Alejandra Ok, es un ícono. Pero sí. atención que eso también es un problema, ¿eh? Eso es una bendición, pero también es un problema. Yo a mí me gusta mucho que Alejandra sea ícono, sea póster, pero a veces a mí me gusta recordarle a la gente que Alejandra, ante todo, es poeta. A veces pareciera que Alejandra es una imagen que está en una oración, en una agenda, que está en una remera, pero nos estamos olvidando de leerla a veces. A veces creo que la gente es más lo que la nombra y lo que la siente cercana que lo que la lee. No nos tenemos que olvidar de leer a Alejandra. Más allá del ícono, más allá del mito, Alejandra es una gran escritora. No solamente es una gran escritora, era una excelente conversadora consigo misma. Yo creo que esa frase que aparece en uno de los apéndices de Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe hace tantos años, que decía que el hombre que no es capaz de hablar eficazmente consigo mismo está imposibilitado para hablar con los demás. Y Alejandra hablaba consigo mismo de una manera absolutamente nítida. Debajo estoy yo, Alejandra. Y eso lo hizo de tal manera que fue capaz de escribir una prosa para poder conversar con los demás. Y Exacto. estoy de acuerdo contigo. Y así pasa con los grandes escritores, así pasa con los grandes artistas, con los grandes pintores, quedan pegados en las camisetas o en los vasos de café de las tazas de café comerciales y no se les lee ni no se les observa. Sí, Pero, sí. pero algo, Di Marco, que es lo que quiero tocar hoy, algo nos hermana a los dos, porque dos hombres distantes en edad, No en tanto, no tanto. dedicación, no tanto, no, cuando tengas la barbacana sabrás, nos hermana, que es una
devoción por ese espacio connotativo, ese silencio profundo, ese intento de acercarse o de sentarse en el plano inclinado para deslizarse con cuidado, sin sombra, hasta el límite más cercano al abismo. Esa capacidad de intentar insinuar silencio o insinuar vacío sin hacerlo, nos hermana. Hoy que es un día antes de la celebración de su cumpleaños, me gustaría hablar de ese tema. Sí. Yo lo que siento es que cuando, a ver, ¿cuáles son los procesos de enamoramiento con un escritor? Uno primero lo lee, después lo relee, después se enamora, después ese escritor empieza a vivir y hablar en voz. Y siento que yo con Alejandra, seguramente es lo que te pasé a vos, como lector le hice el mayor homenaje que le podía hacer, que era volcarla al papel. O sea, Alejandra llega a mí por medio del papel, y yo la devuelvo al papel. Ella con su enorme talento y yo con mi pequeño talento. Pero siento que se crea una sinergia ahí, entre el escritor y el lector, en su máxima potencia. Yo siempre sentí escribiendo sobre la vida de Alejandra que su imagen poética y la imagen que se desprendía de la prosa de su diario era tan portentosa que cualquier forma como yo me acercaba iba a quedar bajita, iba a quedar corta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo me detuve en su figura física, en su figura de caminar, en su manera de acercarse al mundo, de sentarse en el mundo para poder transmitir el momento en que ella escribía. Tal vez lo que hice de alguna forma para poder bordear esa poesía fue dedicarme a describir sus dedos, sus falanges, las pecas en sus manos, para después darme cuenta que con ella acariciaba una imagen y describía su angustia interior. Sé que Es la que novela tuya, que no conozco, y tú tienes una ventaja, conoces detenidamente la mía, sé que la novela tuya aborda los últimos años o los últimos momentos de la vida de Alejandra. los primeros, Carlos. Yo me centro en 3 meses de la vida de Alejandra a sus 19 años. No, perdóname, quedó como mal el Yo me sonido. centré, en la novela yo me centré en la vida de Alejandra a los 19 años. A los 3 19 años. meses de la vida de Alejandra a los 19. Lo que me permitió conectarme con una Alejandra, llamémosla inocente, fresca, una Alejandra que ya anidaba en su interior lo que iba a venir después, pero todavía lo tenía muy escondido, no lo tenía desarrollado. Casi que te diría que es una novela con ciertos cortes de novela juvenil. Fue un proceso muy interesante. Fue recortar, porque ahora Alejandra es un caleidoscopio. Yo recorté un color de los primeros tiempos de ella y me centré ahí. Y fue muy divertido, fue muy entretenido. Yo hice lo contrario. Vos hiciste, Yo, claro, vos ah, lo abarcaste todo. sí. Para mí lo más importante fueron los últimos años, París es hacia adelante. Coincido. Pero qué bonito, eso, perdóname, con toda la justeza del mundo en la palabra, eso es en la época adolescencial de Alejandra, siendo ella toda la vida una adolescente, ¿no? Es que te voy a contar algo, a ver, te voy a contar una intimidad que casi tiene más que ver con el mundo editorial que con la escritura en sí. Yo lo que tenía en mi mente era una novela de 600 páginas. Y me dije, si yo escribo una novela de 600 páginas, no me la publica nadie. Yo ya tengo una novela de 500 páginas que prácticamente ningún editor la quiere leer. Yo no sé cómo serán las cosas en Colombia, pero en Argentina hay un gran problema para los editores
con las cuestiones vinculadas al precio de la tinta y el papel. Hoy en día publicar acá una novela de 500, 600 páginas es una locura. Entonces, lo que yo hice fue partir mi novela en un momento y la corté en los 19 años de Alejandra. Lo que ahora me voy a poner a hacer es escribir una segunda parte de Alejandra en la que va a estar ese pasaje de París que vos me comentás. Y seguramente habrá una tercera parte con su coda. Pero las particularidades del mundo editorial argentino hicieron que yo, en vez de escribir una novela de 600 páginas, escriba una de 200 que contenga a esta Alejandra de 19 años. Qué maravilla. Eso me encanta, oírlo por primera vez de tus labios, que no conozco una sola línea de tu novela. Me entusiasma porque con toda seguridad los lectores más naturales y más abundantes en este país, en Bogotá, de Alejandra son la gente joven. Ayer, antier tras antier, me han llamado chicas y chicos diciéndome, yo quiero leer un poema y me lo mandan. Ya colgué ahí en el Face algunos y tengo, por ejemplo, unas grabaciones de un chico que está angustiado, que está tratando de luchar como creo que estuvo Alejandra en ese tiempo. Qué bonito, Alejandra ¿No nació. pensás, Carlos, que esto que acabas de decir es una de las características más particulares de Alejandra y de su obra, su contacto con el público juvenil? Porque, porque la poesía de Alejandra, dejando de lado sus primeros libros, no es necesariamente juvenil. Alejandra, ella, tenía una figura muy juvenil, pero buena parte de su obra es muy compleja, muy madura. Sin embargo, tiene una cierta magia, que no sé cuál es, que conecta inmediatamente con los jóvenes de cualquier país del mundo y de cualquier época. Vos podés ser un joven peruano de la década del 60, podés ser un joven colombiano de hoy en día, te conectás con la obra de Alejandra. Y te insisto, una obra que por momentos tiene ribetes muy complejos y nada juveniles. Sin embargo, hay algo que conecta con los jóvenes. Y las décadas pasan y eso no se pierde. Eso es una magia muy particular que tiene la prosa de Alejandra. Bueno, es más, ese libro suyo, La última inocencia o La tierra más, y el otro, La tierra más ajena, tienen esa característica que tú acabas de señalar. Eh, Pertenecen a sus primeros años, pero no son tan juveniles. Ella tiene a su edad un, un, una manera de abordar el mundo que tiene esas dos miradas, ¿no? Es como esa imagen del sol que se convierte en luna, es esa imagen de lo claro que se transforma en lo oscuro, más tirando a lo oscuro, que a los jóvenes despierta esa, esa, esa característica. Entonces, tu novela termina cuando Alejandra tenía ¿cuántos años? 19 años. Mi 19 novela años. finaliza cuando Alejandra está a punto de irse a París. Ok, ok, ok. Ahí A también, diferencia de la sí, tuya, mi novela tiene muchos ribetes ficcionales. ok, Tu novela está basada en la realidad. Mi novela toma ciertas cuestiones de la realidad para dispararse y ficcionalizar. Lo que en más de un momento me asustó, porque Alejandra, más allá de que uno la siente muy cerca, uno la siente una amiga, no deja de ser una figura mítica. sí. Y uno a veces tiene miedo de tocar a los mitos. Pero me parece que si un escritor va a trabajar con un mito, lo primero que tiene que hacer es, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, lo que tiene que hacer es faltarle el respeto, animarse a faltarle el respeto. Yo lo que hice para escribir esta novela es bajar a Alejandra del pedestal y animarme a verla como a una par. Porque si no la bajaba del pedestal, no me animaba ni siquiera a nombrarla en el papel, de tanto respeto que le tengo. Esto le suele pasar a los traductores. Cuando un traductor tiene que traducir del italiano al español a Boccaccio, lo primero que tiene que hacer es perderle respeto a Boccaccio. Porque si vos como traductor sos consciente que vas a traducir a este mito de la literatura, no te animás ni siquiera a moverte. Entonces yo lo primero que hice, con mucho respeto, lo primero que hice es intentar faltarle el respeto a Alejandro. Ajá, ajá.
eh, de esa época, de esa época que tú señalas, ¿cuál es el poema que en este momento tendrías en la punta de los labios para decir, hombre, me parece de los más impactantes, únicamente para recordar sus palabras exactas? Sí, pero sabes que el que me viene ahora a la mente no es de la primera época, sino aquel poema cuando ella dice, y no lo voy a decir con las palabras exactas, pero cuando ella dice, si yo nombro al pan comeré, si yo bebo al agua beberé. A mí me fascina esa Alejandra, porque siento que es la Alejandra que descubre que el lenguaje tiene un límite. Siento que es la Alejandra que llegó al límite del lenguaje y se da cuenta que ya no puede quebrar esa etapa. Y yo creo que ese fue un quiebre en la mente de Alejandra, más allá de todas las patologías que ella sufría. El haber sentido en algún momento de su vida que ella alcanzaba los límites del lenguaje, yo siento que a ella la quebró. Tuvo la sensación de hasta acá llegué, más no puedo. Y si no puedo superar esta etapa, ya no hay ninguna razón para la que, ya no hay ninguna razón para la que yo siga escribiendo y viviendo. A mí me emociona mucho ese pasaje, Alejandro. Si yo nombro al pan, comeré, y esa respuesta interna, que seguramente fue no, porque no alcanza con nombrar al pan para comer, yo creo que ella la quebró. Hace un instante decías el espacio, que, lo que escribí, decías tú, lo que yo escribí sobre Alejandra tiene mucho de ficción. Y dijiste a renglón seguido, en cambio la novela tuya tiene más realidad. No sé, también hay muchas cosas inventadas. Uno cuando escribe una novela lo que hace es llenar los huecos que no están en las referencias que se le acercan y por esos orificios deslizarse y construir un mundo posible que sea coherente. Pero la mayor dificultad que siempre tuve fue que Alejandra, si uno suma su poesía, su diario y sus notas críticas, se da cuenta que ella puso todo sobre la mesa. Puso lo poético, puso su reflexión ante la poesía, puso su tragedia interior que fue capaz de producir esos textos y puso su vida personal. Entonces, puta, donde uno se sienta a decir, voy a inventar algo si ella lo dijo todo. Es que, Y, es que Alejandra Carlos era escritora 24 horas al día. A mí me encantaría poder hacerlo, pero yo no, a ver, yo no tengo manera. A ver, imagino que vos hay momentos que te tenés que dedicar a Lubin. Yo hay momentos que me tengo que dedicar a mi hijo. Hay momentos que tengo que trabajar. Alejandra era poeta 24 horas al día. Y eso tiene un punto a favor, que es esa obra que nos dejó. No se puede escribir esa obra sin ser poeta 24 horas al día. Pero imagino que también tiene una contracara, y es que te consumís. Yo creo que Alejandra se consumió, entre otras cosas, por ser poeta 24 horas al día. Ella se desangró sobre el papel. eh, esta conversación podría durar horas enteras, ¿sí? Como nos Y pasa creo, siempre que nos juntamos, sí, Carlos, y acá siempre que nos faltan encontramos, los vinos y ya no, está. no, no, falta un vino, ¿por qué no servimos un vino? Dos, Terminemos dos. este y nos tomamos un vino porque toca. Señor, Decilo plural, porque uno nunca nos alcanzó a nosotros. sí, sí, sí. Señor, este sobre contiene un libro que es la edición argentina, publicada en Buenos Aires, salió a la luz pública mes y medio antes de la muerte de Alejandra, que es la traducción que hizo Pizarnik Qué lindo, de la novela de Margaret Duras. qué lindo. Eh, la vida tranquila.
Si la Qué abro, bello. se me deshoja, porque hay muy pocos ejemplares de este en la historia de las colecciones. Tal vez ella, cuando conoció a Margaret Duras en París y le prometió hacer esta traducción y publicarla como la primera edición en español de La vida tranquila, luchó mucho contra los editores argentinos y todos le tomaron el pelo. Alguien le dio papel y le metió a esta obra. La encontré en una librería de viejo, botada en Buenos Aires. Si la abro, se me deshoja. Y la conservo con como una de las maravillas, porque esta es una faceta de Alejandra que ni tú ni yo hemos abordado. Es ella como traductora, ella como crítica literaria, ella como ese espacio distinto a lo poético y a la escritora de diario. Y ahora Y te sumo que una cosa tuve... más, era como entrevistadora, era una muy buena entrevistadora, Alejandra. Uh -huh. Las entrevistas que tengo yo en mi novela, una a Margaret Duras y la otra a Octavio Paz, pueden dar muestra de ello. No son las entrevistas, obviamente son ficcionales, pero era utilizando un poquito eso que estás acabando de señalar de lo portentoso que era ella para poder hacer entrevista, ¿no? Con toda su limitación de dicción y todas esas cosas, ella era capaz de observar unas cosas que ningún otro entrevistador lo veía fácil, ¿no? En la entrevista, Carlos, que seguramente la conoces, que se la hace a Borges. Ella, como era muy tímida, le pidió a Ivonne Bordelois, que vos la conocés, por Sí. supuesto, como Alejandra era tímida, le pidió a Ivonne que la acompañe. Y imagínate vos la situación de Alejandra Pizarnik y Jorge Luis Borges compartiendo una mesa. ¿Quién pudiera haber sido el mozo que le sirvió el café en ese momento? Ivonne cuenta que debido a la timidez y a los problemas de dicción que vos contás de Alejandra, ella se mantuvo en silencio casi toda la entrevista, pero que el 90% de las preguntas las había redactado Alejandra. Ahora decime, Carlos, si no está para escribir un libro, solamente contando la historia de cuando Alejandra Pizarnik entrevistó a Jorge Luis Borges. Ahí hay una novela. Sí, claro, claro, eso es una novela. Esa faceta no la hemos, no, y no la escribamos, conversémosla. ¿Por qué no nos citamos los dos un día de estos contextos en Sí. la mano sobre los escritorios y dialogamos y conversamos y hacemos unos programas sobre esa otra Alejandra, que es la Alejandra traductora y la Alejandra periodista y la Alejandra crítico literario? Eh, mm, pero pero acabaste de señalar, ella hacía 24 horas poesía. Ella leía muchísimo, uno se sorprende de las lecturas de Alejandra. Uno se sorprende de su capacidad para escribirlo todo. O sea, los diarios de Alejandra no son dos volúmenes pequeñitos, ¿sí? Y aparecen y siguen apareciendo, ¿no? ¿Qué se dice de eso? Lo que quiero decir, lo que se perdió de esos diarios, lo que Mm, se perdió a veces a propósito de esos diarios. Con Alejandro hubo un problema extra. A ver, te voy a dar un ejemplo que tal vez sea malo. Vemos el ejemplo de John Lennon. El mundo tomó al Lennon de Imagine, porque es el Lennon que más gusta, que más vende, que es más amable. Y se olvidó de otro Lennon. Lennon duro, cínico, enormemente talentoso, pero tal vez también violento. Con Alejandra a veces siento que sucedió algo similar, que a la hora de los diarios de Alejandra se recortó la Alejandra que convenía que llegue a la gente. Y hubo otra Alejandra que no era menos talentosa, pero era cínica, dura, en la que hablaba de ciertas cuestiones sexuales inherentes a su vida, que se dejó de lado. Estaría bueno poder investigar un poquito sobre esa Alejandra que yo creo que se censuró. Y ahora que lo pienso, la novela es un buen modo también de abordar a esa Alejandra. No necesariamente el libro histórico o el ensayo. La novela es un buen modo de contar verdades.
aquello que decía Vargas Llosa de la verdad de las mentiras. Bueno, yo creo que por medio de la novela también podemos abordar y dar información de aquella Alejandra. Di Marco, eh, la vieja Yvonne Bordelois fue su amiga, eh, su confidente en muchas cosas, tanto que se convierte en un personaje concreto en mi novela, tú lo sabes. También te conté mi encuentro con Simón Bordelois aquí en esta ciudad. ¿Cuánto daría yo por hacerle una entrevista? ¿Tú lo puedes hacer por mí? ¿Sabés que ¿Puedes intenté esperar que contactarla? pase estos días asiagos y ir y pedirle una entrevista no es mi Vamos a joven, hacerlo, Ivonne, vamos a ¿no? hacerlo. Yo hace un tiempo intenté hacerlo y no lo logré, pero vamos a reintentarlo. Yo no creo que haya otra persona que sepa más de Alejandra que Ivonne. Y también imagino que es bastante lo que Ivonne, por pudor, por cortesía, por amistad, cayó. Y está muy bien que así sea. Sí. Pero yo me imagino sentado en una mesa con Ivonne y con vos, y nos quedamos hasta las 10 de la mañana del día siguiente conversando. Si tú consigues una cena con Ivonne, yo viajo a Buenos Te venís para Aires a acá, te venís cenar para los acá. tres y vamos y cenamos después de que pase esta historia fantástica en la cual estamos metidos y cenamos con Ivonne porque, porque creo que nosotros tres, oye, qué bonito símil con el nombre de tu novela, yo creo que nosotros tres podríamos reunir muchos secretos de Alejandra, nosotros que los imaginamos y ella que los vivió. No, Y hay un a cuarto ella que nombre, Carlos, hay un cuarto nombre, hay un poeta argentino que está viviendo en Bolivia ahora, Fernando Noy, que fue muy amigo y confidente de Alejandra en su última etapa. Esa última etapa de la que no se sabe tanto como se podría llegar a saber. Fernando Noy la acompañó durante ese tiempo. Ese es otro hombre al que podríamos sumar a la mesa. Si querés, después nos vamos para Bolivia y conversamos con él. Oye, pero lo que me parece maravilloso de esta conversación de los dos es que de ella lo que está resultando es el comienzo de un trabajo conjunto ahora para tratar de los dos continuar hablando de esta mujer y ser nosotros plenamente conscientes que hasta apenas abordamos sus primeros versos, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Increíblemente hay pocos personajes más leídos y estudiados que Alejandra Pizarnik, pero aún así yo creo que queda mucho por hurgar, tanto en la obra como en la vida de Alejandra. Y es por eso que estamos bien entrados en el siglo XXI, y tenemos este librero de Bogotá y tenemos eh, este humilde hombre de acá de Buenos Aires que seguimos obsesionados por la figura de esta mujer. Que todavía quedan cosas para decir con respecto a Alejandra. Magnífico. Mañana voy a colgar un poema mío sobre Alejandra, escrito después de haber escrito la novela y después de haber publicado la novela. Y es un poema que va a tratar de contestar esta afirmación que acabo de hacer, porque el poema lo que dice es, ¿por qué lo hiciste? Es Alejandra se acerca y ese es su primer verso, ¿por qué lo hice? Ella me pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué escribió? ¿Por qué me jode? Y yo trato de mirarla y responder esa pregunta. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo hicimos? Lo acabas de decir. Porque verdaderamente ella es un montón de secretos, un montón de cosas interminable, infinita, ¿no? Sí, Alejandra es muy similar al mundo del libro, de que lees un libro y ese libro te convoca a 2, 3, 4 libros más. Alejandra te lleva a eso, tanto la lectura de su vida como la lectura de su obra. Uno quiere saber más. Entonces vos leíste un poemario de ella y querés leer otro. Leíste el segundo poemario y querés ir a los diarios. Y vas a los diarios y querés ir a otra cosa. Y después querés ir a la biografía y a la vida y a una entrevista y un documental. ¿Y qué más, qué más, qué más? Escribo un libro sobre ella. Eso es lo que provoca esta mujer. No Lo que no podemos tengo hablar. claro es qué podemos hacer después de esto, Carlos. Creo que es
creo que como, a ver, ¿te acordás que te decía antes, cuando Alejandra sintió que llegaba al límite de las palabras? Creo que nosotros estamos llegando al límite de nuestra obsesión con Alejandra. No sé qué hay después de esto. Trabajemos lo que el tema nos va a unir varios años en el futuro, lo presiento en este momento. No podemos hablar eternamente en la tarde porque no nadie escucha este audio. Te invito a que lo dejemos ahí y que sea el abrebocas a conversaciones tuyas, conmigo y públicas. Tú parafraseaste un verso de Alejandra, déjame a mí uno. Esta lila se deshoja y se sumerge en su propia sombra. He de morir de cosas así. Maravilloso. Señor, muchísimas gracias por este rato esta tarde. Maravilloso invento este de poder comunicarnos tan rápidamente y hablar de cosas íntimas y ponerlas al público como en ese espacio posmoderno en lo cual ya no sabemos qué es adentro, qué es afuera, qué es público y qué es privado. En eso estamos. Gracias a vos, Carlos. Siempre es muy lindo poder conversar con vos y te agradezco esta posibilidad que me diste de sentir que estoy un ratito en uno de mis lugares preferidos del mundo, que es tu librería Lubina de Bogotá. Muchas gracias. Señor querido, un gran abrazo y muchísimas gracias por tus palabras y por permitirme conversar con vos y entrar a tu casa. Y nos Muchísimas gracias. encontramos pronto. En Buenas Buenos Aires, tardes. o donde sea, pero nos encontramos pronto, Carlos. Abrazo Así gigante. será. Así será.